fuera de micrófono, con quien es candidato por consenso federal al Congreso de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramiro? Buen día, Pato, para vos y la audiencia. Bueno, ¿cómo cesaste en la campaña? ¿Seguiste trabajando? Porque, bueno, digamos, se logró bastante bien. El 25 de mayo no vieron bien, la gente que te conoce, la que no te conocía también te acompañó, con lo cual, bueno, estuvo bien para un comienzo, teniendo en cuenta que el espacio político también es nuevo, Consenso Federal. Sí, lo que fue la primaria fue sobre todo una campaña de instalación de lo que era el frente, que además fue un frente plural en la composición, así que también nos conocimos entre nosotros los candidatos un poco y bueno, ahora ya de cara a octubre hemos continuado incesantemente el trabajo y el recorrido. Sobre todo yo me he tomado la iniciativa de recorrer sobre todo los pueblos más pequeños, las localidades más pequeñas, que creo que no está llegando el Estado. Hemos recorrido, bueno, desde el sur de nuestro distrito del Valle, Mosconi, Valdés, Ugarte, después más al norte, Norberto de la Riestra, Pedernales, puerta por puerta, charlando con los vecinos y bueno, encontrando los comunes denominadores que tienen los vecinos. Son las mismas demandas en todas las localidades. Y bueno, en el día de ayer recorriendo Azul, Tapalqué, Alvear y Saladillo. Claro, porque a vos te toca hacer la séptima. Sí, obviamente mi distrito es 25 de mayo y muchos me reclaman más presencia acá, pero bueno, es grande la sección, son 8 distritos y muchos pequeñas poblaciones. Así que bueno, para esta etapa conformé un folleto explicativo, obviamente en lo que puede entrar en un folleto, y que bueno, eso lo entregamos y se lo ampliamos, lo que son nuestras ideas a los vecinos, y sobre todo también muchos después de que le entrego el folleto, que lo toman, se van a la casa y muchos me escriben por las redes después comentándome eso y agregándome cosas. Entonces ahí está también un poco lo que es productivo, y muchos cuando lo toman dicen, pero sos el de la foto del folleto. Entonces sorprendiéndose de que los candidatos los vayan a ver a la casa. Entonces estamos haciendo un trabajo muy artesanal, comunicándonos con ellos en primera persona y sobre todo escuchándolo. La gente está en el interior, está muy olvidada, tiene muchas necesidades de servicios básicos, ¿no? De salud, de infraestructura, transporte, educación, así que bueno, escuchándolo sobre todo y también pensando cómo desde la legislatura provincial puedo colaborar para mejorar esa realidad, ¿no? Convengamos que siendo legislador no tenés la administración, ¿no? del Poder Ejecutivo. Sí, la cuestión claro, el Ejecutivo ejecuta y es mucho más fácil hacer las cosas. Exacto, ahí, ¿no? Pero bueno, tenemos una herramienta muy importante que es el presupuesto provincial, ¿no? En la cual sí es debatido en el marco de la legislatura y bueno, el cual es la cara visible del proyecto político de quien sí le toca gobernar, y en el cual los legisladores, siendo gobierno o en el rol de oposición, pueden introducir modificaciones. Así que tener presente todas estas cuestiones que creemos muy necesarias, seguridad, la descentralización también de la justicia, ¿no? Cambiar cuestiones profundas bueno, vos pertenecés también al ámbito de la educación y vemos serias complicaciones, vemos altos índices de deserción escolar, de trabajo infantil, obviamente un gran flagelo que tiene que ver con la deserción escolar y la falta de motivaciones y objetivos y falta de oportunidades laborales, tiene que ver con las adicciones, ¿no? Y bueno, creo que tenemos que enfocar todas nuestras miradas y todos nuestros esfuerzos, y que bueno, yo insisto siempre en tratar de consensuar políticas de Estado entre todos los bloques políticos que componen la legislatura, y obviamente proponer y bueno, que sean políticas de Estado perdurables en el tiempo, porque si no arrancamos de nuevo cada 4 años, el que entra tira por la borda sí, todo y ese es el gran problema. y nadie es tan bueno ni tan malo,
no, ningún gobierno es tan bueno ni tan malo, entonces creo que hay que tener la grandeza política de rescatar lo que sí se hizo bien en un gobierno y continuarlo, y obviamente cambiar lo que está mal. Yo creo que estamos frente a datos muy alarmantes, recién lo hablábamos con vos, datos de la pobreza, más de un tercio de la población del país terrible. Por debajo de la pobreza y el 7,7 por debajo de la línea de indigencia, que eso ya es la extremidad en lo que es la pobreza. Sí, sí. Entonces creo que tampoco nosotros como candidatos, pero también como ciudadanos de a pie, no podemos ser ajenos a estos números. No son números, son personas detrás de este índice, y que bueno, eso es lo que hace a veces continuar, ¿no? Algunos nos preguntan, pero sacaron el 10%, ¿a quién le van a dar los votos? No, los votos, primero que no son nuestros, los votos son de la gente. Y en segundo lugar, nosotros el compromiso que asumimos del primer día, sabíamos a qué nos enfrentábamos y creemos que yo en lo particular, esta elección es un comienzo. Yo creo que Consenso Federal, la gente que lo componemos, tenemos vocación de esto. Tenemos nuestra propia actividad, como le hemos hablado en otra oportunidad, así que si soy legislador, mejor, porque voy a poder quizás tener mayores herramientas para cambiar la realidad, y si no lo soy, continuaré también de a pie aportando en lo que pueda. Ramiro, 2 o 3 cositas. Vos decís, bueno, tenés que seguir moviéndote en la 7ª sección electoral, acompañando también a los candidatos. ¿Cuántos quedaron como candidatos desde el espacio, como candidatos a intendente? Como candidatos a intendentes tenemos lista local en lo que es Olavarría, ¿sí? Azul, 25 de mayo y Saladillo. Bien. Ahí tenés que ir acompañando, obviamente, los candidatos locales. Acompañando a los candidatos locales, pero también tenemos que acompañar la lista en el orden provincial y nacional, donde no tenemos también lista local. O sea, hay, sobre todo es un gran esfuerzo porque no tenemos un grupo que nos apoye localmente. Así que tenemos que tener una presencia en la lista seccional, claro, y provincial para poder llevar la propuesta nuestra. Claro, reforzar, digamos, por ahí en los lugares precisamente donde no están. Sí, en los lugares donde no tenemos una lista local he tenido contacto con los distintos candidatos a intendente de otros espacios, sí, con quienes, bueno, en muchos casos comparto el diagnóstico y propuestas. El caso de Roque Pérez, con Juancho Cravero. En Tapalqué con Manuel Fittipaldi. Bueno, tengo pendiente una reunión también en General Alvear. Tengo que ir mañana a Bolívar, pero siempre viendo con amplitud las necesidades, ¿no? Por más que no tengamos una lista nuestra propia, creemos que no por eso tenemos menos responsabilidades, así no. Que... Y no hay que hacer mucha evaluación. Yo el otro día miraba un poco y vos me mandabas el comunicado que tiene que ver con estas cosas que nos pasan. Estamos hablando de lo nacional, 35% de pobreza, los números... La verdad que horrorizan, ¿no? Porque estamos hablando de, hay cada 3 personas, una es pobre. O sea, una no está recibiendo sus necesidades o teniendo sus necesidades básicas, con lo cual se le están vulnerando varios derechos humanos. Y por otro lado, a nivel nacional nos encontramos con esto de un presidente que está convirtiendo prácticamente el país en un basurero, para decirlo así groseramente. Esta cuestión de implementar el hecho de que nos envíen residuos que vos sabés que es el gran problema del futuro, la basura, porque, bueno, ya le está haciendo hoy. Pero va a ser el gran problema del futuro porque nos está ganando la cantidad y ya no hay lugares donde ponerlos. Y encima, poner o exponer a esta situación, a nuestro país, yo creo que es realmente muy, muy grave, teniendo en cuenta lo que se viene y el futuro que tenemos por delante. ¿Y en eso has estado trabajando? Sí, con respecto a lo primero que decías, tenemos un 35,4% de pobreza, siendo que tenemos una ayuda social que es mucho mayor que en la etapa kirchnerista. Entonces, ¿cuánto es realmente la pobreza si sacamos todo lo que es ayuda social? Uh-huh. Superamos ampliamente el 50%. Y ya la ayuda social... Lo que pasa es que la ayuda social no alcanza. Exactamente, porque con el contexto devaluatorio, inflacionario que tenemos, ya la ayuda social, por más que se actualice,
queda siempre retrasada a esas variables macroeconómicas. Entonces, ¿hasta cuándo esto va a continuar? Siempre corremos de atrás. El gobierno ha propuesto bajar la inflación y otros índices con el salario, con esta ayuda social, y de esa manera no se puede. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos que entre basura para ganar más plata? Entonces, hay algunos manotazos de ahogado que no se lo podemos permitir al presidente. Bueno, también en el día de ayer está flexibilizando la indemnización por riesgo de trabajo. Entonces, no se puede gobernar a través de decreto, y el decreto que autoriza la importación de basura de residuos peligrosos, bueno, con Margarita Stolbizer hemos presentado una demanda en el Foro Federal para frenar este decreto. Porque ¿Ya la verdad se está haciendo eso? Ya se está haciendo, y bueno, nosotros está para resolverse la medida cautelar y esperamos ganarle al ingreso, ¿no? ¿Todavía no ingresó nada eso? Todavía no, bien. Pero a raíz de lo que decías vos, nosotros fundamentamos también la demanda, que tenemos todavía 5.000 basurales a cielo abierto, propios. O sea, estamos muy lejos de lo que puede llegar a ser la economía circular, que es lo que se utiliza en los países desarrollados. Qué sé yo, Noruega sí importa un montón de basura, pero porque tiene un superávit en el reciclado. No es nuestro caso. Claro. Nosotros estamos muy lejos de eso. De hecho, nos juegan contra para llegar a ser un país en vías de desarrollo. El hecho de importar basura en el estado en que estamos nos juega en contra, nos termina convirtiendo más en un país desarrollado, precisamente. Exactamente. Acá, bueno, el contexto internacional es que, bueno, China bajó la persiana y no importa más basura. Bueno, esa basura hay que colocarla en algún lado. Nosotros debemos bastante a nuestros socios bilaterales, ¿no?, de crédito, como es el fondo. Y bueno, sospechamos que viene muy de la mano de eso y que tenemos una necesidad de dólares, que hace que, bueno, flexibilicemos los controles que teníamos sobre la basura. Porque no, algunos dicen, no, pero no son residuos radiactivos. No es solamente residuos radiactivos. Hay cauchos, hay ferrosos, hay lodos que son peligrosos. O sea, ya tenemos un montón de residuos propios de la actividad minera. Vaca Muerta es un desarrollo muy grande, pero está teniendo muchas consecuencias ecológicas. Entonces, tenemos que primero sanearlo puertas adentro para después sí importar, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que la justicia frene esta medida porque no tenemos la capacidad para administrarla. Solamente fue esta cuestión de conveniencia económica y manotazo de ahogado, como decís, así se entiende, porque la argumentación es muy loca, es decir, ¿por qué vamos a importar basura nosotros? Sí, y también tenemos lo que es un riachuelo todavía, que lo prometió María Julia Alzogaray, todavía lo tenemos con un nivel de contaminación altísimo. Tenemos un ministro, el Rabino Berman, que no aparece, y nos desayunamos con este tipo de decreto como el de ayer y como tantos otros que viene haciendo el presupuesto. Ni trascienden demasiado, si bien todos deben ser publicados, obviamente, algunos ni trascienden, porque por ahí alguien publicó lo del tema de la basura, pero bueno, venía todo medio escondidito, obviamente. Estas cosas no se anuncian con bombos y platillos. No, y la verdad que tampoco en lo que es la letra de los decretos estos que firma el presidente se desprende la necesidad, la urgencia, la motivación, el objetivo que persigue este tipo de decretos. Entonces, si estuviera un poco argumentado cuál es el fin, pero no se encuentra. O sea, por eso nos hace sospechar que hay hasta fines espurios, porque no podemos concebir este tipo de medidas en el contexto que tenemos, ¿no? Así que bueno, nos hemos propuesto, nos dicen que somos denunciadores, no somos denunciadores, y eso también demuestra hay gente que ha hecho carrera denunciando cosas. Sí, la verdad que nosotros no nos pueden acusar de que denunciábamos solamente el kirchnerismo. Nos dicen, no, ustedes vivían de Cristina. No, la verdad que también al macrismo lo hemos denunciado y le vamos a marcar la cancha en lo que consideremos que está mal hecho. Al macrismo y al que venga, ¿no? Así que nosotros tenemos, más allá de eso, tenemos nuestra propia idea de gobierno, nuestra propia ideología, nuestras propuestas. Pero eso no quita de que permitamos que
se haga cualquier cosa con el Estado. Creo que hay una Constitución que respetar y este tipo de decreto violenta fuertemente lo que es el artículo 41 de la Constitución, ¿no? Tenemos una Ley General del Ambiente, nos ha costado mucho implementar este tipo de bienes jurídicos protegidos, que le llamamos. Y bueno, no podemos con un decreto borrarlo de un plumazo. Sobre todo en un momento histórico, global, de empezar a tomar conciencia mucho más fuerte y hacer cosas realmente que sean políticas de Estado por las cuestiones del medio ambiente, pues sabemos que el mundo se nos está terminando, la Tierra, el planeta, y hasta acá es el único donde podemos vivir. Y en este sentido, bueno, hay como una toma de conciencia muy importante en el último tiempo desde todos los lugares, y nosotros venimos para atrás, o sea, parece que estamos caminando para atrás cuando el mundo está en otra cosa, ¿no? El medio ambiente es el tema más importante que calculo hoy. Sí, por supuesto, uno lo puede ver a nivel municipal, o sea, las plantas que procesan, los municipios que la procesan, sí, llegan a un 40, un 50%, y bueno, y todo el resto queda sin procesar. Entonces estamos muy lejos de lo que es la economía circular. Sí, la economía circular es, bueno, el reciclado del 100%. Bueno, nosotros estamos lejísimos. Entonces, sumarle a eso basura y peligrosa de otros países me parece descabellado. Bien, hasta aquí hay una medida cautelar, es decir, que no lo puede hacer en tanto la justicia nos expida. Sí, estamos aguardando el dictado de la medida cautelar. Así que esperemos en estos días que tengamos novedades. ¿Entendés vos que va a prosperar en este marco de...? Yo creo que tendría que prosperar porque no hay una afectación al interés público. Por el contrario, yo creo que a la hora de analizar una medida cautelar se tendría que tomar justamente cautela de que hasta que se analice el fondo de la cuestión, claro, de si tiene una... No se modifique nada. Exacto, no se modifique nada. Porque la verdad que desconocemos y no se menciona tampoco en el decreto de que se haya hecho algún estudio de impacto ambiental previo o que se haya tenido algún informe científico de que esto tiene que ver con una cuestión de económica. No sé si hay algún interés más y si no es netamente económico. Exacto. No sé qué dirá el fondo sobre esto. No sabemos, no sabemos, pero es grave. Es grave. ¿Entendés vos que esta cuestión del Fondo Monetario Internacional y de haber caído allí, bueno, hay una pérdida de autonomía importante de soberanía, en realidad, del país a partir de las decisiones que haya que tomar? Sí, por supuesto. Y las que toma el mismo presidente. Yo creo que, es más, ha sido el certificado de función del gobierno de Macri. Creo que ese día que sale corriendo al fondo... es el certificado de función que ya ni el fondo lo quiere, porque viste que eran ya le llegó el dinero el último creo que fue justamente además con los fines de los cuales se tomó el empréstito de atender una corrida bancaria. No creo que responda de manera alguna a los intereses del país, y que además creo que ahora el ministro Lacunza quiere participar al Congreso para reperfilar este término nuevo ahora, que es reperfilar la deuda, o sea, cambiar plazos sin discutir montos. Quiere consultar al Congreso, mientras que para la toma de esa deuda no se consultó. No. Entonces creo que también hasta es inconstitucional esa toma de la deuda. Porque no pasó por el Congreso. Exacto, creo que hay un exceso en las facultades delegadas que le da el Congreso al presidente en el artículo 99 de la Constitución. Creo que han abusado de eso y bueno, tenemos grandes consecuencias que además hipotecan mínimamente 4 administraciones. Bueno, Ramiro, estas cuestiones son las que la gente le facturó en las urnas a Macri, ¿no? Eso sí, es indudable. Sí. A Macri en la nación y también en la provincia, fuertemente. Sí, y además el gobierno nacional ha quebrantado los pactos que tiene con las provincias, ¿no? Gran parte de la deuda que había comprado la provincia de Buenos Aires de bonos nacionales fue defolteada. Entonces eso también, más la devaluación, porque obviamente la deuda de la provincia es en dólares, se ha multiplicado exponencialmente. Entonces hoy la situación de la provincia de Buenos Aires y del resto de las provincias es compleja. Y bueno, ahora también, entre hoy y mañana, se preveía que iba a estar el fallo de la Corte con respecto a la quita del IVA a la canasta básica
y algunos productos y la reducción de ganancias. Creo que fue otra cuestión por decreto a las apuradas, que obviamente es una merma en lo que es recursos coparticipables a las provincias. Y que no se refleja en la góndola, porque te lo dice cualquier señor almacenero o supermercadista, porque en realidad como ya se había superado tanto, digamos, la inflación y los precios eran tantos que al momento de bajarlo ni siquiera bajan, o sea, lo que se refleja y lo que afecta en el precio rebajado sin esto no alcanza a los últimos aumentos. Por eso, porque estamos en un contexto de especulación, ¿no? Obviamente, porque la gente tiene miedo, no sabe, no hay referencia de precios y bueno, este tipo de medidas a las apuradas, que es una demanda que le venimos haciendo desde la oposición hace mucho tiempo, que los productos de la canasta básica no paguen el IVA, que cada vez paguen menos ganancias los asalariados, que no paguen los jubilados ganancias. Entonces, son medidas que había que ir tomándose paulatinamente, ¿no? Obviamente con como un reacomodamiento de la economía, y que obviamente no hubo reacomodamiento y tampoco se tomaron. Y se quieren tomar después de las PASO con una lectura equivocada, todas juntas. Y no se puede porque obviamente la coparticipación, yo siempre digo, es una torta que da suma cero. Entonces, ¿por qué suma cero? Y porque es única y siempre, para que a alguien le quede más, le tiene que sacar a otro. Y bueno, en este caso, para darle más al consumidor final, le sacaron a las provincias y en definitiva le sacaron a la gente. O sea, lo que te sacan por un lado, ¿no? Entonces, se ha complejizado eso y bueno, se ha roto también el consenso fiscal que se había dado. Y bueno, tenemos que ir a una reestructuración de fondo fiscal, porque también lo que es ingresos brutos ya es para lo que es el sector medio productivo. Y bueno, las pymes, gran parte de la destrucción de las pymes tiene que ver, y del cierre de pymes, con todas estas situaciones. Sí, ¿no? más obviamente todo lo que es servicios públicos. La cuestión tarifaria en general. Exacto. Así que bueno, eso es lo que va a tener que afrontar un nuevo gobierno. Y la verdad que hemos tenido medidas de los que ya estuvieron y de los que están de tipo populistas, porque lo que decíamos de la pobreza, con todos los planes sociales que hay, más el 30% que ya dejó el kirchnerismo, entonces quiere decir que hemos tenido populismo más de izquierda y más de derecha. Entonces creemos que ninguno de estos dos frentes son la salida de la situación actual. Ahora, indudablemente lo que la gente por ahí dice a través de las redes sociales y demás, cuando escucha algunas cosas, y los préstamos a 100 años, las deudas a 100 años, que pagarán nuestros nietos, bisnietos y demás, esto que estamos hablando del Fondo Monetario, que larga, viene, dice, etcétera, etcétera. Y la gente pregunta, ¿la plata dónde está? ¿Para qué fue utilizada? ¿O la tiene alguien guardada en algún lado? Sí, la verdad que yo no veo que los niveles de deuda que tuvimos hayan sido aplicados en infraestructura, por ejemplo. Sí, hemos tenido infraestructura, pero tampoco la gente, como se dice en la calle, come asfalto. Creo que había que recomponer el tejido social de alguna manera y no era a través de asignaciones sociales. Yo creo que las asignaciones sociales vinieron bien porque el hambre es inconcebible. Pero, para una coyuntura, pero después hay que hacer fuente legítima, digamos, fuente legítima de trabajo para los adultos y que los chicos tengan realmente una inserción en la escolaridad. Y bueno, hoy vemos niveles altísimos de deserción escolar, de trabajo infantil, bueno, que obviamente también eso repercute en la falta de trabajo genuino. Vemos un montón de despidos, pero también de precarización. El que no despide o despide, pero lo sigue teniendo y lo hace o monotributista o lo sigue teniendo no registradamente. Entonces vemos un retroceso muy grande. No, y después el gobierno por ahí hace con bombos y platillos grandes anuncios, como decir, bueno, vamos a dar un aumento, un bono, y después ni la pequeña ni la mediana, y en muchas cuestiones la empresa más grande tampoco lo puede hacer, no lo puede enfrentar. Ya lo dijo la Unión Industrial Argentina, que a mí lo que dice el presidente nosotros no lo podemos afrontar, obviamente. Y además los 5.000 pesos a ese asalariado, sí, le solucionan una cuestión una vez. Pero la verdad que también... Y para la industria o para la fábrica o para el empresario o el privado le significa
significa una erogación que no puede enfrentar y que no la puede sostener. Y la liberación del precio de los combustibles, nuevamente, se había congelado. Ahora se liberaron nuevamente los combustibles y vamos a tener siempre un litro de nafta vale $1. Entonces, bueno, con los niveles que tenemos de dólar, eso obviamente se va a trasladar a precios. Y bueno, vamos a tener un litro de nafta 60 pesos. Y bueno, eso la verdad que imposibilita todo el funcionamiento. Yo creo que el oxígeno que puede dar un nuevo gobierno es lo que realmente necesitamos para tomar medidas de fondo. O sea, todo lo que ha hecho el gobierno... drásticas, lamentablemente drásticas, pero que favorezcan obviamente a la gente que la está pasando mal. Yo creo que por eso te decía, ¿el populismo qué es? El populismo es sinónimo de facilismo. Yo creo que tanto el kirchnerismo como el macrismo ha tomado medidas facilistas. ¿Facilismo qué es? Ayuda social extendida en el tiempo, ¿no? Sin cambios realmente, que eso constituye ayuda prebendaria, ¿no? Te la sigo dando, pero me tenés que votar, o sea, hace a la gente es que, bueno, rehenes, gran parte ¿no? ha hecho eso porque no puede darse el gusto de perderla o porque no quiere perderla, pero porque no se ha reemplazado, porque lo que decíamos, ¿no? Por la fuente legítima de trabajo. Y el macrismo ha continuado con eso, lo ha incrementado y sobre todo ha vapuleado lo que es el sector medio, ¿no? El sector medio, o sea, le ha dicho tenés que pagar niveles exorbitantes de factura de los servicios públicos porque las empresas son amigas y porque dolaricemos las tarifas. Las tarifas. Entonces, y la gente cobra en pesos y con retraso inflacionario. Entonces, no podemos pensar en, obviamente, ni mejorar el consumo, ni mejorar la inversión con tasas al 80% que hemos tenido y que seguimos teniendo, y variables, ya ni siquiera son fijas, son variables. Entonces, ¿quién podría pedir un préstamo? Tenemos el conflicto con los que han tomado crédito suba, o sea que eso va a haber que solucionarlo. Sí, no, es terrible, es terrible. La gente fue estafada, porque la gente... hay gente que va a tener que dejar sus casas otra vez, y encima va a dejar sus casas, va a tener deuda y va a tener que volver a alquilar. Por eso tenemos, eso es otra cuestión que va a tener que atender el nuevo gobierno, y que bueno, y que además, ¿qué hizo el macrismo? Esa deuda ya no es del banco. Esa deuda, ¿no? Porque se han constituido fideicomisos, se ha securitizado. ¿Qué es securitizarlo? Se la vendieron en bonos a un privado. A un privado. Entonces ya esa deuda está en manos de un privado cualquiera que puede estar acá, en Estados Unidos o en Europa. Sí, que no le importa quién sos, ni cómo lo llegaste, entonces, que sos de clase media, ni nada por el estilo. Hoy que tenemos, por una medida de este tipo, de una línea de crédito que era inviable desde el principio, tenemos un conflicto que va a ser social, obviamente, y que el Estado de alguna manera complicado para el gobierno que va a tener que diseñar algún tipo de rescate. Entonces se vienen mínimamente 4 años malos, por eso nosotros estamos columnados detrás de la candidatura de Roberto Labaña, porque creemos que es el más preparado para timoniar esta situación. Yo creo que el neokirchnerismo también va a tener serios problemas, por más que, bueno... Sí, por eso cuando te digo medidas drásticas, porque yo hablo, no sé, entiendo que lo primero que van a tener que hacer es una intervención de la economía, sí o sí, y tiene que haber un congelamiento de precios, y por otro lado, porque yo insisto, hasta dónde hemos llegado con el tema de los precios y demás, los salarios no pueden aumentar en ese mismo índice de aumento que ha tenido las tarifas y demás, porque no puede, porque es ilógico, porque no se puede. Con lo cual van a tener que intervenir la economía para que lo que ocurra es que tengan que bajar las tarifas, los precios más de alguna manera. Por eso te digo de lo drástico, ¿no? Porque esto también seguramente tendrá que ver con cerrar algunas vías y algunas fronteras, porque bueno, porque recordemos que tenemos empresas de servicios con muchos intereses y con muchos fondos internacionales. Entonces, bueno, con algunos países vamos a tener que cortar, lamentablemente, pero por eso digo drástico, ¿no? Creo que el futuro tendrá que ver con medidas que por ahí no serán demasiado simpáticas, pero de alguna manera tenemos que salir. No, yo creo que desde entrada este gobierno no ha hecho cambios, además institucionales, ¿no? Y tampoco que hacen a la cultura ni tributaria ni de ningún tipo. Cuando entró este gobierno, lo primero que hizo fue un blanqueo, ¿no? Y un blanqueo que todos veníamos insistiendo que en el gobierno anterior hubo corrupción y todos esos que robaron pudieron blanquear esa plata robada.
Entonces, propios y ajenos, porque y digamos que lo aprovechó absolutamente todo el mundo, que hizo mucha plata fácil. Y después Macri, ¿qué hizo? Habilitó a través de decreto que los parientes de los funcionarios del actual gobierno pudieran también blanquear. Entonces, tuvimos el conflicto del Correo Argentino, que sigue estando, el perdón a la deuda perdón, de la familia Macri, y así después los jueces de la Corte. Eso es corrupción, lisa y llanamente. Conflicto de intereses que se asocia a la corrupción directamente. Poner jueces de la Corte por decreto también, que después, bueno, tuvieron que retroceder y mandar los pliegos al Congreso. Y la otra es esa, tenemos que sanear la justicia en nuestro país. Pero aparte los urgente. Los parques eólicos, sigue un conflicto de interés muy grande con los parques eólicos, que son también empresas del presidente. Entonces, ¿qué realmente vinieron a cambiar, no? El PRO y los socios. Nosotros creemos que nada. Por el contrario, se profundizaron un montón de cuestiones. Sí, su realidad. Bueno, su realidad. Y obviamente, el otro día cuando vino la misión del fondo, que se reunió con los candidatos a presidente, se le manifestó que el fondo siguió desembolsando dinero para atender corrida bancaria, y eso está vedado por la Carta Orgánica del fondo. Entonces, ¿hasta qué punto va a ser exigible esa deuda, no, para el próximo gobierno? Y por eso no le soltaron más tampoco, entiendo. Obviamente los 5.000 millones que están pendientes no se lo van a otorgar a este gobierno. Entonces, ¿cómo va a llegar este gobierno hasta diciembre? Y bueno, creo que esta cifra del 35% es muy compleja. Y bueno, no, porque si lo llevamos a personas con nombre y apellido, y aparte porque lo que digo, millones de personas. De los tres que estamos acá sentados, uno es muy pobre, es pobre. 17 millones de personas por debajo de la línea de pobreza. No podemos concebir ningún tipo de... No te preocupes, Ariel, no sos vos. Sí, no, la verdad que nos miramos todos. Es lamentable, y eso habla del fracaso de este gobierno, pero también de la democracia para acá, ¿no? Que es lo que más me preocupa. Sí, es el fracaso de la democracia. Creo que cuando uno conversa con la gente, bueno, está muy enojada con la dirigencia política. Yo lo he hablado con vos. Hay un divorcio entre la dirigencia política y la gente. Creo que la han estafado muchas veces y la siguen estafando. Entonces, bueno, yo me he propuesto no prometer nada. La verdad que no prometo nada, sino que lo único que podemos dar es trabajo, transparencia, honestidad, dedicación, y más no tenemos herramientas. La verdad que somos un frente en el cual estamos iniciando, no tenemos aparato ya sea estatal, ni provincial, ni nacional, ni municipal. Hacemos una campaña artesanal y obviamente si nos toca ocupar lugares de decisión, lo vamos a hacer de la misma manera, ¿no? Creo que tenemos que hacer campañas austeras porque el contexto así lo indica, y bueno, referirnos a las demandas que nos traslada la gente, que son totalmente básicas. La gente no te viene con demandas extrañas o exorbitantes, te viene con cuestiones: no hay insumos en la salita de Norberto de la Riestra o del Valle. Son cuestiones muy puntuales. La gente quiere salud, quiere caminos que pueda salir y quiere una educación para sus hijos. Y hoy por hoy no podemos pensar en un crecimiento ni una superación a través de la educación. Hoy hay gente que tiene, el chico con 18 años se tiene que ir a estudiar. Posible. Sí, imposible, porque no es solamente, pero tenemos la universidad gratuita. No alcanza porque todo el contexto es muy difícil. Los días pasados me reuní con el Centro Estudiante en La Plata. La verdad que, la cuestión de la casa es una deuda histórica de 25 de mayo. Yo creo que eso nos podría colaborar. Pero también, ¿qué podemos tener? 50 chicos, 70, 100. Pero hay muchísimos más que se merecen la oportunidad. Y eso también te lo da el contexto económico. O sea, hay muchos que no se van a poder ir. Y no tenemos una descentralización de la educación universitaria como quisiéramos. Y bueno, y tampoco tenemos carreras terciarias que atiendan la realidad de los distritos. Sí, también yo veo con buenos ojos la carrera de enfermería, pero nos faltan un montón de carreras que tengan una salida inmediata laboral. Y entonces creo que tenemos que trabajar sobre eso también, porque no todo el mundo está para ir a la universidad, ni lo quiere, y está perfecto. Pero yo creo que también tenemos, hoy lo decía, una escuela diseñada para que todo el mundo vaya a la universidad y el 90% no está yendo.
Entonces ese 90% se está quedando fuera del sistema, porque no lo estás preparando ni de un oficio, ¿sabés qué pasa? Que con ni de este un índice terciario. de pobreza también ya hay un montón de gente fuera del sistema. Exactamente. Que les será sumamente difícil poder escalar nuevamente, bueno, por lo que decías, bueno, este gobierno espero que llegara a diciembre. ¿Cómo va a llegar a diciembre? ¿Cómo va a llegar el resto a diciembre? Sí. Es la cuestión, ¿no? Sí, yo creo que la cuestión económica no la podemos analizar. Todos preguntan, ¿y cómo ves la cuestión económica de acá a diciembre? No, la cuestión económica la tenemos que ver en más grande, o sea, tenemos que verla de acá a 4 años, porque verdaderamente tenemos un fracaso estructural de la Argentina. Creo que es un sistema que expulsa y que crea pobres. Ayer veía la marcha del sí se puede. Muchachos, ¿qué se puede? Sí se puede, sí se puede comer, sí se puede alquilar, sí se puede, no se puede nada. Entonces, sí se puede, creo que es una frase que ya ha quedado en abstracto, ¿no? La verdad que no se puede nada ya en la Argentina, con salarios que el promedio de ingreso de una familia está por debajo de los 10.000 pesos, ¿no? Vemos jubilados que tienen que salir a hacer changas porque obviamente los 12.000 pesos de la mínima no alcanzan, y tenemos 17 millones de personas en la pobreza. Entonces es imposible reestructurar esto de acá a diciembre. Esto ya hay que pensarlo, por eso decíamos la necesidad de que haya una sola elección, que gastamos 4.000 millones de gusto, porque no se compitió nada en las PASO, y bueno, no sé qué va a pasar de acá a diciembre. Cambiemos compitió en las PASO. Bueno, a nivel local. A nivel local, pero son cuestiones que también se podrían haber resuelto de otra manera, con una interna de Cambiemos solamente, y listo, con una sola urna. Si no está cumpliendo la función original, las PASO, me parece. Queremos implementar cuestiones que son de países más desarrollados y que tienen otra cultura electoral y de otro tipo, y acá no la aplicamos. Los mismos que la crearon, que fueron el kirchnerismo, no la usaron. Y bueno, y los que están actualmente tampoco, y tuvieron 4 años para eliminarla y la quisieron eliminar en los últimos 2 meses con ya el calendario electoral impuesto. Entonces vemos un nivel, lo que no hacen de improvisación se hace, la verdad, con intereses creados por parte de los funcionarios. Entonces no podemos pensar ya en medidas de fondo de acá a diciembre. Necesitamos un cambio de gobierno, y ojalá seamos nosotros, porque si somos gobierno tenemos la capacidad de serlo, y si nos toca hacer oposición lo asumiremos como tal y seguiremos proponiendo desde el llano, desde una banca, o desde donde nos toque. Sería desde una banca. Ramiro, vos estás en un tercer lugar, que es un buen lugar. Los otros, o sea, refiriéndome a los otros candidatos de 25 de mayo, ¿no? Porque tenemos dentro de Cambiemos y dentro también de todos candidatos también, pero en un quinto lugar. Diego Canollán por Cambiemos y Diego Di Salvo por la gente del peronismo. Vos estás en tercero, digamos, sería por ahí un lugar todavía como un poco con más... ¿Vos lo entendés así? Bueno, en tanto y en cuanto el acompañamiento electoral, por supuesto. Sí, yo vengo conversando con la gente que tiene obviamente muchas veces el voto ya definido, y les pido un voto de confianza, aunque sea en lo que es el cuerpo seccional, ¿no? Yo la verdad que me propongo y lo he prometido trabajar con los intendentes que la gente elija en los distintos distritos de la sección. La verdad que creo que hemos tenido serios problemas, sobre todo en 25 de mayo, por egoísmos políticos, ¿no? Yo creo que tenemos que arremangarnos y trabajar conjuntamente, gestionar conjuntamente, porque no es solo la tarea legislativa, volcar demandas ciudadanas en proyectos. Yo creo que yo, si me toca ser legislador, quiero ser un gestor, ¿no? del intendente ante los organismos provinciales y nacionales. Entonces lo quiero acompañar a las reuniones que sean necesarias, participarlo sin egoísmos políticos. Yo creo que la gente sabe. Pero aparte, alguna vez todos tenemos que empezar a trabajar. Cuando digo todos, digo todo el sector. Sí. Cuando digo todos, digo todo. En lo que es el bien común, si de eso se trata la política. Sí, lo por que pasa supuesto. Que no sé por qué algunos se lo olvidan. Yo no soy mucho de sacarme fotos. La verdad que... No, vos sabés que yo te iba a preguntar. Digamos, la PASO era un momento de posicionamiento. Has logrado, sos muy joven. Digamos, por ahí es tu primer momento fuerte en lo que son campañas políticas, desde lo protagónico, ¿no? Desde lo
¿A vos te costó por ahí o te falta todavía gente que tenga necesidad de mostrarte porque no te conoce? Sí, por supuesto, creo que adquirir el conocimiento pleno del electorado es la misión más difícil. Hay que sacarse muchas fotos. Hay que sacarse fotos y yo soy bastante reacio a sacarme fotos porque muchas veces creo que incomoda a la gente, ¿no? Y la verdad que las reuniones y las visitas que hago no las hago por la foto. Yo creo que quiero que le quede a la gente realmente el mensaje y no hacer propaganda de eso. Pero es necesario por ahí muchas veces para dar difusión y me lo reclaman la gente que hace prensa. Pero yo estoy abierto para cualquiera que me invite a su casa, lo visito, lo converso, le llevo nuestra plataforma, que yo vengo insistiendo. Mi plataforma es la que tengo diseñada para 25 de mayo. Hoy soy candidato a diputado, pero en el lugar que me ocupe estar ahora o en el futuro, yo creo que esas son mis ideas para 25 de mayo y no me quiero correr de eso, ocupe el cargo que ocupe. Entonces creo que es un poco la Biblia, ¿no? Que quede de alguna manera grabado en piedra lo que quiero para 25 de mayo. Obviamente tengo muchas más ideas, pero no entran en un folleto. Pero bueno, también me nutro de lo que la gente te va diciendo en la recorrida. Y bueno, obviamente es una experiencia de mucho aprendizaje. Yo la verdad que es la primera vez que soy candidato. Vengo en esto hace mucho, pero es la primera vez que soy candidato y protagonista. Así que la invitación es que la gente que tiene definido votar a otro candidato a intendente o a otro candidato a presidente o gobernador, me dé un voto de confianza, que sea alguien de 25 de mayo que bueno, tenga una presencia en la legislatura y pueda defender los intereses de todos los 25 años y que voy a ayudar al intendente que toque, ¿no? Bueno, ¿cuáles son tus próximos pasos? Mis próximos pasos son, bueno, ir a la localidad de Bolívar y bueno, ahí tengo Urdampilleta, Pirovano, seguimos haciendo todos los pueblos más chicos, tengo que ir a Roque Pérez también, tengo que visitar Saladillo y Del Carril. Y bueno, y el 15 de octubre vamos a tener la presencia de Roberto Labaña en lo que es Azulio Olavarría. Y bueno, seguramente vamos a tener la visita de otros dirigentes nacionales en 25 de mayo. Seguramente venga Margarita Stolbizer y Bali Buca. Así que bueno, los vamos a estar invitando. Yo quería que coincida quizás la visita en lo que va a ser la rural de 25, pero bueno, estamos sujetos a la agenda de ellos. Pero bueno, igual vamos a tener presencia. No sé cómo se va a manejar la rural con el tema político, teniendo en cuenta que, bueno, por ahí uno de sus representantes, como es el caso de Alberto Larrañaga, fue candidato. Porque en su momento, digamos, estaban medios fuera de lo que tenía que ver con la participación política. No dejaban hacer campaña. Sí, no, obviamente no sé si lo nuestro será... se abrieron un poco más a eso. Será una visita a la exposición como cualquier ciudadano. O sea, la verdad que la presencia de un candidato a gobernador y de una exdiputada nacional y líder de un partido creo que es necesaria y que solamente en la rural no solamente tenemos una exposición de tipo agraria, sino que también está el comercio, la industria. Creo que es muy necesario tener el contacto con los distintos sectores. Así que bueno, esperemos poder participar de eso. Y para la gente es importante también porque tienen que conocer a todos los candidatos. Sí, por supuesto. Bueno, nos estamos viendo, Ramiro. Bueno, muchísimas gracias y seguiremos conversando. Nos quedan 27 días, que es el tramo final, y que bueno, vamos a tratar de estar en todos los lugares más posibles, pero bueno, que la gente nos pueda contactar por los distintos medios, que le llevaremos la propuesta. También necesitamos fiscales, así que aquellos que se quieran sumar, también los aceptaremos. Tenemos el local en calle 11, 27 y 28 al lado del correo, así que quien se quiera acercar ahí también. Tenés gente que te acompañe, que te mantiene en el local. Sí, yo también voy a estar y vamos a estar en la plaza. Claro, si ahora ya te tomaste para estar todo el tiempo Ya estoy acá. de licencia ahora, así que estoy dedicado a full time a esto. Bien. Obviamente tengo que trabajar entre medio en lo particular, pero bueno, estoy para esto. Bien. 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 Pero bueno, estoy para esto.
Bien. Pero bueno.